que es, sí es cierto que es como tener un hijo, de modo que por eso, pues hoy de verdad quiero compartir con ustedes todas estas bonitas experiencias que la vida hoy me permite poderlas vivir, poderlas tener. Entonces, bueno, ya traté de comunicar con la mayoría de personas que estaban por el Instagram para que por favor se pasen en el YouTube. Bueno, entonces, como les decía, esta historia, como saben, aquí está mi libro, Lazos de Sangre y Vínculos de Amor. Este proceso de escribir el libro, podríamos decir que duró 1 año en la escritura, o un poco más, tal vez 1 año y medio. Sin embargo, no es ese el año de la escritura, sino lo que hay detrás de haber escrito pues esa historia. Resulta que prácticamente haber podido escribir el libro sí es importante, requiere una dedicación, requiere esfuerzo, requiere dinero, constancia, bueno, tiene sus características muy importantes, pero más que eso, el proceso para poder escribir algo que nazca de tu alma, que nazca de tu corazón, con esa inspiración que nació este libro, el cual es digamos, el motor hoy en día, el que me mueve a tener, digamos, la ilusión de compartir con muchas personas, con todas las personas que puedan escuchar este mensaje, la importancia que tiene la familia en nuestra vida. Yo sé que vivimos tal vez procesos un poco complejos, difíciles en el tema de no comprender a veces muchas cosas, porque hay un dicho que dice que no hay cuña que más aprieta que la del mismo palo, ¿cierto? Y a veces sentimos que no, que la familia no es la que mejor me apoya, que la familia a veces es precisamente la que más me causa sufrimiento, la que más impide que yo pueda avanzar, de la que yo espero que haya mayor apoyo, que haya más amor, más comprensión, y cuando vamos a ver resulta que tal vez no es no recibo lo que yo espero normalmente. Yo creo que eso nos ha pasado a todos. En algún momento, a veces unos más, otros menos, a veces tenemos familias muy hermosas, muy unidas, pero eso no quiere decir que no tengamos situaciones entre la familia, digamos dentro de las familias más o menos funcionales, bueno, que tienen unas buenas relaciones. Sin embargo, yo hoy, como ustedes saben, quiero hablarles más que del lazo familiar, que son estos lazos de sangre, más que eso, quiero como contarles un poco las señales y aquellas sincronías de la vida que vemos, ay, que mira tan casual tal cosa, o qué coincidencia lo que me pasó, o esto por qué me habrá pasado en la vida, tan extraño, será porque soy de buenas, yo tan de buenas, o podemos decir también las circunstancias, no, pues yo tan de malas. Cuéntenme si ustedes han tenido de pronto situaciones en las que pasan cosas que a veces no les encontramos explicación. Quiero que me escriban y me digan, ustedes sienten que dicen, ay, oiga, pero preciso me encontré a tal persona y esa persona fue la que me ayudó a tal cosa. Fui a hacer tal diligencia y me encontré a fulanito o a fulanita y preciso fue la persona que me guió para que yo pudiera, digamos, realizar lo que iba a hacer. O simplemente preciso yo iba pasando cuando en ese momento pasa una situación, de pronto un accidente, de pronto una situación, en fin, pasan tantas cosas en nuestra vida que normalmente les damos la connotación la connotación de la casualidad. No sé si eso les haya pasado. Escríbanme porque yo quiero que esta charla de hoy sea un poco más interactiva. Para celebrar un cumpleaños se invitan a los amigos, tal vez para que tengamos un poco de interacción
y ustedes me escriban en el chat y me digan, sí, listo, a mí también me ha pasado, me he dado cuenta. Y si a eso ustedes le han llamado casualidad o buena suerte, o también digan, no, es que yo no tengo, yo soy más de malas para, por ejemplo, yo soy más de malas para el amor, o soy más de malas para ganarme una rifa, soy más de malas para no me gano nada. Yo he escuchado que siempre ya tenemos una historia que nos hemos contado y que normalmente con eso lo que hacemos es que nos compramos esa historia. Nos compramos esa historia. ¿Y qué pasa? Que nos la creemos tanto que se vuelve parte de nuestra vida. Y eso sucede porque realmente, pues, nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Realmente nosotros somos los creadores de nuestra realidad, pero no nos estamos dando cuenta. No nos hemos dado cuenta. De modo que, permítame un segundo. Nos compramos tanto una historia y nos creemos tanto lo que no somos, que eso es lo que sucede con la mayoría de las historias de nuestra vida. Este libro, pues, como les contaba, no inició ni hace un año, ni hace 2 años. Este libro inició hace casi 20 años. Cuando yo tenía alrededor de 42 años aproximadamente, me empecé a dar cuenta de que habían situaciones en mi vida que se repetían o de las cuales yo me sentía como con una insatisfacción, como que no podía realizarlas o no me sentía satisfecha con mis resultados, a pesar de que yo tenía una buena profesión, soy administradora de profesión, tenía un buen trabajo, 3 hijos biológicos, aparte de este hijo que tengo ahora, 3 hijos biológicos hermosos a los que amo, que son maravillosos y los amo. Tenía una relación de pareja también, varias relaciones de pareja. Sin embargo, todo el tiempo estamos como en una búsqueda donde sentimos que hay algo que falta, es una especie de angustia o de herida fundamental, y eso se llama la herida primaria o la herida fundamental, que todos, quiero decirle, todos los seres humanos la tenemos. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada uno tiene su propia historia. Y a raíz de eso, pues hace, como les digo, más de 20 años yo inicié con esa especie de historia y me empecé a dar cuenta realmente que lo que pasó en ese momento, que no fue a los 42, sino a los 17 años, que siempre en nuestra vida, y aquí quiero que vayan tomando nota, tomen papel y lápiz, porque hoy lo que les quiero compartir es algo que les quede a ustedes, que les sirva para ustedes también iniciar ese camino de encontrar como su propósito o llenar ese vacío de un no sé qué, no sé dónde, que yo siento que falta algo en mi vida y que todavía no logro concretarlo. Y por eso pues les cuento algo un poco de mi historia. Resulta que mi detonante, que cada uno en su vida ha tenido el suyo y quiero que de pronto hagan un poco de recordación. Mi detonante fue a los 17 años cuando resulta que como si fuera una novela, me llega una carta anónima y me doy cuenta que mis padres, pues no eran mis padres biológicos. Y allí empieza realmente esta historia. Esta historia empieza allí, sin embargo, no sabía yo que iba a escribir un libro, solo hasta después de resignificar esa historia. Por eso hoy lo que les quiero compartir a ustedes es que cada uno tiene su historia y no es ni mejor ni peor, tiene la necesaria, la suya, y a raíz de cualquier evento que haya sucedido en una de esas etapas de su vida, en la primera infancia, en la segunda, o sea, en su adolescencia, o incluso llegando ya finalizando la adolescencia, pues nos marca profundamente y nosotros estamos muy condicionados, así pensemos que no, por toda nuestra historia familiar. De modo que, ¿de qué me di cuenta en ese momento a los 17 años?
¿Y qué pasó cuando a través de, como les digo, como parte novelesca me llega una carta anónima diciéndome, ellos no son tus padres? Y de una forma un poco sarcástica y un poco, digamos, con una muy buena intención. Pues por supuesto, desde mi conciencia egoica causó demasiado dolor, y ahora apenas lo comprendo después de haber hecho un proceso donde empezó este libro, que es donde les cuento básicamente cómo voy haciendo todo ese proceso. Resulta que, ¿qué pasó? Claro, los pilares de la historia, de que puede ser de cada uno de ustedes, hay un eslabón que se rompe en cuanto al vínculo con la familia. En ese momento, mi vínculo yo creí que estaba roto a los 17 años, porque ahí fue cuando me di cuenta. Después, haciendo el proceso, me di cuenta que no. Mi vínculo, especialmente con mi familia de origen, con mi madre y con mi padre, se había roto a los 2-3 años. Cuando se rompe el vínculo familiar, eso sucede en un instante. No tiene que ser tan dramático, no tiene que haber sido adoptada como yo, no tienes que haber cambiado de familia, no, nada de eso. Se hace en un instante que se rompe el eslabón del vínculo, porque dejo de, en ese momento siento la separación de mi esencia, de lo que yo soy realmente. ¿Y qué es lo que yo soy realmente? Pues lo que yo soy, primero hay que mirar lo que no soy. Y creo que ese fue el motivo de que a mis 17 años yo empezara, fuera el detonante, como les digo, para que ustedes busquen en qué momento de su vida empezaron como a decir, uy, ¿qué pasó conmigo? Y yo ya no me siento igual como me sentía antes. Cuando a mí me dicen que no soy, lo que sucede es que se rompen las bases o esos cimientos de los cuales todos ustedes y yo tenemos nuestra vida puesta, y es el sentido de pertenencia. Y ese es uno de los órdenes del amor que gracias a Bert Hellinger nos los tiene muy identificados. 3 leyes de los órdenes de amor en el tema de las constelaciones familiares, que ya creo que todos ustedes han escuchado de Bert Hellinger, y son la ley de pertenencia, la ley, por ejemplo, de la jerarquía, y es el orden, y la ley del equilibrio, el equilibrio entre el dar y el recibir. Pero hoy, pues no voy a hablar de los órdenes, ese va a ser un tema para otro día. Pero sí siento que en ese momento, cuando a ti te dicen, no eres parte de esa familia, es como que me quitan los cimientos, porque todos de cierta manera nos etiquetamos con nuestras familias. ¿Qué pasa allí? Resulta que nosotros venimos a un sistema familiar que ya hemos elegido con muchísima anterioridad. Hemos elegido a nuestros padres, hemos elegido con el diseño pedagógico que el Padre, Dios, los maestros superiores, el universo, la energía, como tú le quieras llamar, porque no nos vamos a centrar en el nombre de lo que tú, en lo que tú sientes que es, que es superior a nosotros y que rige todo el universo. Hay unas leyes que rigen el universo. De modo que en ese momento siento yo que en esa pertenencia yo ya no pertenecía. Y allí inicia uno de mis, digamos, pilares que se derrumban para yo iniciar el camino de autoconocimiento. Y quiero que cada uno de ustedes recuerden en qué momento de su vida, porque quiero decirles, la vida siempre nos está mostrando señales, ya sea a través de una enfermedad, de un accidente, de una pérdida económica, de una situación difícil, que sea un reto para mí. A través de ella, yo siento que se me mueven pilares, y esos pilares pueden ser la clave entre mi pertenencia, donde yo pertenezco. Me siento, por ejemplo, como en el caso mío, era de exclusión. Yo tenía mi herida de abandono porque había sido como excluida del sistema familiar. Por supuesto, yo no era consciente. Solo me di cuenta, por supuesto, después del proceso.
De modo que, ¿qué dice la ley de la pertenencia o la ley de amor de la pertenencia? Y dice que todo ser humano, todo miembro del sistema familiar debe pertenecer al sistema, no puede ser excluido. Y cuando hablo de excluido, no hablo, tiene que ver con cerrar el corazón hacia esa persona, cuando la sacamos de nuestra vida. Porque muchas veces escucho que no, que hay que romper con la familia, que sí, que retirémonos y listo. Sí, eso sí es cierto. Cuando alguien a mí, de la familia, siento que me puede hacer daño, que me está haciendo daño, y que es imposible de pronto restaurar esa relación, pues yo me tengo que alejar. Pero una cosa es que yo me aleje físicamente y otra cosa es que yo rompa el vínculo. El vínculo es indisoluble. No se trata de cortar el vínculo, se trata de restaurarlo y sanarlo. Así yo viva lejos y así yo nunca más vuelva a establecer una relación, porque entiendo que hay casos que definitivamente no se puede. No se puede. De modo que todo tiene también sus límites. Por eso quiero contarles entonces que mi primer eslabón era, o mi primer detonante fue ese, uy, ¿cómo así que entonces quién soy? Entonces, ¿quién soy yo? Si yo no soy hija. Y ahí es donde quiero también que revisen cuáles son las etiquetas con las que ustedes hoy se están identificando, que realmente eso no es lo que somos. Entonces, por eso les decía, es mejor mirar qué no somos para poder, quién somos, pues ni sabemos. Lo único que sabemos es que estamos viviendo una experiencia, que somos seres espirituales y que hemos tomado un cuerpo para vivir una experiencia humana, ¿cierto? Eso es lo que más o menos ya todos tenemos muy comprendido. Entonces, pero ¿qué es lo que nos impide realmente llegar a ir avanzando a ese quién soy de verdad? Y en las etiquetas, como soy de la familia tal, por eso les quiero hablar hoy de la familia, me siento ya identificado con esa familia. Por eso cuando alguien es excluido, el sistema familiar se desequilibra terriblemente, terriblemente. Nosotros, no, es más, y no es porque no lo visitemos, no es porque no hablemos con él, es porque le cerramos el corazón y eso quiere decir que yo lo saco de mi vida en el vínculo, o sea, es una persona que yo no acepto, que yo no quiero, que yo a metros, pero desde el tema del vínculo del amor. No la reconozco como mi familia, que eso sucede muchísimo. He escuchado decir personas, para mí mi hermano murió, para mí ella no es mi mamá, él no es mi papá es otro porque mi papá, el que me crió, fue otro. He escuchado decir, todas ese tipo de exclusiones son las que causan un desorden en el sistema familiar que sí o sí nosotros lo vamos a ver reflejado en nuestra vida actual. Para contarles de esta historia, para que se animen hoy de pronto a tener esta inspiración, porque el propósito de este libro fue compartirles mi historia, no por el chisme, no porque la historia simplemente se quede como en la novela tan bonita, la resiliencia que hemos tenido, sí, hace parte de las características. Sin embargo, la idea es inspirarlos a que tomen lápiz y papel y empiecen a reconstruir esos detalles, esas señales en su vida. Primero, ¿cómo? De lo que más me ha dolido, que yo siento que eso lo estoy siempre recordando. Puede ser algo muy sutil, no tiene que ser algo tampoco dramático, puede ser algo sutil, pero que yo como niño a los 3, 4, 5, 6 años, yo sentí que me dolió y ahí lo guardo. Pero claro, mi mente ahora me dice, no, eso yo entiendo, porque es que mi papá era así o mi mamá era así y ella tenía que trabajar, pero un niño no entiende que de que te dejen solo o que te dejen con una persona que no es tu mamá o que te tengan que llevar a otro sitio o que te griten o que te golpeen porque sientes que tú eres defectuoso. Entonces, desde allí, pues es muy interesante que cada uno de nosotros, que ese es el mensaje que les quiero dar, restauremos historias.
No porque mi historia y mi familia sea mala o buena, no es la idea que sea mala o buena, es a mí como integrante de esa familia, ¿qué es lo que me corresponde? ¿Cuál es el propósito que mi alma eligió y por qué eligió este sistema familiar y no otro? Mi sistema familiar, en ese diseño pedagógico que la vida y Dios puso en mí antes de nacer, resulta que escogió mis padres, escogió todo ese sistema, escogió mi ciudad, escogió el país, escogió el idioma, escogió tu forma del cuerpo, todo. Aquí nada de lo que existe en el universo es al azar. Todo tiene un propósito de amor y es perfecto para nuestra. ¿Para qué será perfecto? Todos hablamos de cierta forma de que sí, cuando yo les pregunto y quiero que me escriban acá, bueno, ¿para qué será el propósito de nuestra vida? Los que se animen a participar van a tener el regalo que les voy a ofrecer hoy de este libro. Así que escríbanme, por ejemplo, ¿qué piensan ustedes entonces si nosotros todo eso está escogido y tenemos un vehículo que fue el que escogimos, que es nuestro cuerpo? Escogimos este maravilloso vehículo a través de un sistema familiar que también tiene las características necesarias para yo venir a hacer la evolución de mi alma, por supuesto. Pero ¿cuál es el propósito y qué es lo que buscamos todos los seres humanos? Quiero que me escriban en el chat. ¿Qué buscamos todos los seres humanos y por qué sufrimos? ¿Quién se anima a escribirme algo? Para ir participando, tengo 5 cupos para una terapia transpersonal y podría obsequiarles el libro. Pero necesitamos que participen y que me digan sus comentarios. Por ejemplo, eso. ¿Quién se anima? Qué bien. Interesante. Bueno, listo. Maravilloso, sí. Sí, me han pasado muchas sincronías, claro que sí. Exacto. Lo que pasa es que dejamos de verlas, como les decía, la casualidad o la buena suerte o la buena suerte, sino que todo tiene su lugar y su momento perfecto. Entonces, cuando hablamos del sistema familiar y que ese fue el sistema que elegimos, resulta que el mensaje que quiero traerles hoy es que ese sistema familiar pues tiene las características perfectas, porque si nos ponemos, yo quiero que piensen en algo. Con las demás personas, con los amigos, con todos. Gracias, Edison, por acá dice, sí, el propósito de todos es ser felices. Muy bien. Todos decimos con gran facilidad, ¿cuál es el propósito? Vinimos a ser felices. Ok. Y si ya lo tenemos claro, y si todos sabemos que venimos a ser felices, ¿por qué será que todos no somos felices? ¿Por qué será que no somos felices? Porque sencillamente hay algo que nos impide, sabemos que ese es el camino, pero lo que no sabemos es el cómo llegar a ser felices. Y aquí es donde quiero darles las pautas de que toda la historia de nuestra vida, desde que nacemos, nosotros ya podemos ir atando cabos y señales de qué es lo que realmente nuestra alma pactó para nosotros venir a vivir ese propósito, que para ser felices necesito evolucionar. No se trata simplemente de una actitud o de un cambio solamente de mentalidad, un cambio no hay más que hacer. Les diría, y tal vez esto les suene extraño, que es más de quitar que de poner. Porque a veces pensamos y me preguntan, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues yo por eso hoy estoy aquí para contarles que en mi proceso de sanación, más que hacer, fue quitarme muchas creencias limitantes, muchas perspectivas que yo tenía de lo que era una familia, lo que yo pensaba que un papá y una mamá tenían que ser o hacer. Y cuando nosotros siempre estamos, primero que todo, tenemos la expectativa de que nuestros padres deberían ser los así como pensamos de los niños de los superhéroes,
pensamos que, por ejemplo, el tema de la mamá, ¿no? La mamá es algo que tiene que ser, le damos unas connotaciones por el tema de ser la madre, como que unas características, yo diría, de una superhumana, igual a los padres. Partiendo de allí, nosotros tenemos unas falsas expectativas de lo que es realmente ser los padres. Los padres son solamente nuestro canal, son solamente las personas que nos aportaron la parte biológica y fisiológica para llegar a este mundo, pero que espiritualmente nosotros elegimos esas características porque son las que necesitamos. Por supuesto, las que no nos gustan son las que tenemos que trabajar. Entonces, no es decir, uy, esta familia que me tocó, no, yo sí fui muy de malas. Ave María, como son de tacaños, como son de peleones, como son de no sé cómo, porque eso es lo más fácil. No, la pregunta que deberíamos hacernos es el para qué mi alma eligió este papá y esta mamá en primer lugar. Porque quien no está en paz con sus padres no puede estar en paz con la vida. Es muy complejo vivir guerreado con los padres y querer ser feliz, como me dice acá el señor Edison. No hay congruencia, que con quien me dio la vida yo pueda estar en guerra interior, así mi mente diga, no, yo me llevo muy bien con mis padres, no tengo ningún problema, pero cuando empezamos a hacer un trabajo de autoconocimiento, que es este que yo hice para poder llegar a escribir este libro, resulta que tenemos que pasar muchos procesos y uno de ellos es reconocer que me faltaron y que tuve necesidades en mi infancia que no fueron cubiertas. Por eso yo les hablo y mi orientación es a que sanemos ese niño herido, ese niño que hay dentro de nosotros, que por más que yo ya tenga mentalmente una explicación de por qué mi padre hizo, no hizo, me gritó, no me gritó, me pegó, no me pegó, en fin, se fue, no se fue, yo tenga emocionalmente y mentalmente unas acciones y unos resultados en mi vida que yo todavía no entiendo. ¿Por qué? Si yo hago, si yo digo, si yo me preparo, si es que yo he estudiado, si es que yo quiero, si es que mi intención de intenciones está lleno, ¿qué? Entonces, vemos que por mucho que hacemos cosas, tal vez no cambian las situaciones. Entonces, quiero comentarles que realmente es muy importante hacer un proceso de autoconocimiento. Primero, para darme cuenta que yo no soy eso con lo que yo me identifico. Todo en la vida tiene etiquetas. Cuando nosotros compramos algo en el supermercado o en una prenda de vestir o cualquier cosa, ella viene con unas etiquetas, se han dado cuenta, ¿verdad? Que sea lavada a mano, la etiqueta de que quién la fabricó, la etiqueta, trae como varias. Y es más, hay unas que tienen etiqueta por aquí, por acá, y uno cuando llega es quite y quite etiquetas. Pues bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros los seres humanos. Revisar cuáles son las etiquetas que nos están marcando que no me dejan avanzar. Y la etiqueta es, por ejemplo, quién soy, qué profesional soy, de qué familia soy, cuánto tengo en la cuenta del banco, si tengo dinero, si no tengo dinero, porque hemos basado ese soy en todas esas etiquetas, ¿sí? Que incluso de niño ya las tenía puestas. Venimos con etiquetas que nos ponen nuestros padres y todo mi entorno familiar. Entonces, ese es un punto. El otro punto es, primer punto, entonces les resumo para quienes están llegando apenas acá, y es que el primer punto para desidentificarnos es quitarnos todas esas etiquetas y saber que eso es lo que no somos. Cuando yo empecé el proceso y me di cuenta que yo no soy mi familia, yo no soy mi apellido. Es más, tengo un apellido que no es el apellido de mi origen. Y eso sucede en cuántas personas que ustedes conocen aquí, ustedes o a quien conozcan, tienen un apellido distinto al del verdadero de sus padres. Cuéntenme, ¿tienen? Díganme sí, si conocen personas que no tienen el verdadero apellido, ¿cierto? Sin embargo,
Puede ser causa de sufrimiento, el que mi papá no me haya reconocido o el que simplemente no me quiso dar el apellido. Ya eso es una causa de sufrimiento. Entonces, todos tenemos una historia que tiene que ver con mi orden de llegada en el sistema familiar, tiene que ver con la historia que viví, con mi proyecto sentido, y mi proyecto sentido tiene que ver las situaciones de mis padres en el momento de mi concepción, qué querían, qué sentían, cuál era el proyecto de su vida. Nosotros somos la sumatoria de tantos como eslabones, ¿no? Para ser ahora el producto que somos y tener los resultados que hoy tenemos en la vida. Por supuesto, este trabajo es para valientes, este trabajo duele, tengo que decirles la verdad, es un trabajo que reconocer nuestras heridas duele y reconocer que yo me he identificado y que sufro por lo que no tengo que sufrir y darme cuenta, nos da miedo sentir, nos da miedo el dolor. Pero la buena noticia que quiero darles es que cuando hacemos un trabajo de reconstruir nuestra historia, pues tenemos que tener en cuenta esa primera parte que les estoy diciendo, cómo nos quitamos todas esas etiquetas. Y la otra parte súper importante es revisar nuestro sistema familiar, porque seguramente yo estoy repitiendo historias porque mi alma así lo eligió. Entonces yo estoy representando o tomé la vocería para restaurar lo que se vivió en una situación, mis abuelos o mis bisabuelos o mis padres. Pero más que todo, dependiendo del tema, los abuelos y los bisabuelos tienen mucho que ver con mi situación en el momento. Y seguramente tu alma dijo, yo voy a restaurar, porque eso se ha venido transmitiendo de generación en generación. Y lo que quiere el sistema y a lo que vinimos, aparte de ser felices, es a evolucionar para que el sistema familiar también evolucione. Pero evolucionamos, ser felices requiere evolucionar. Entonces no podemos hablar solamente, sí, vinimos a ser felices, pero el cómo. Para ello hay que evolucionar. ¿Evolucionar en qué? En la conciencia, en eso que ya tenemos en sabiduría, que se llama conciencia. Somos conciencias en evolución. Y para ser felices, pues yo debo corregir todo aquello que me causa sufrimiento. Y todo aquello que me causa sufrimiento es porque no hay una verdad dentro de mí. Ahí es una falsa creencia. Solo cuando llego a la verdad, vivo en paz y puedo llegar a la felicidad. Entonces, gran trabajo el que tenemos, gran trabajo el que tenemos todos, para empezar a corregir todas esas distorsiones que nos hacen que tengamos, ¿cómo así? Una corrección. ¿Cómo así? ¿Yo qué es lo que estoy pensando que la vida me pone un resultado de estos y por qué sufro y por qué me lo repite? Bueno, pues quiero contarles, hay una herramienta maravillosa que se llama el árbol transgeneracional y allí empezamos a revisar y a darnos cuenta de situaciones y a descubrir situaciones que mis padres o mis abuelos vivieron exactamente en el plano de la emoción, en el plano emocional, vivieron secretos, sufrieron en silencio muchas situaciones que no pudieron expresar, que fueron vividas en silencio. ¿Cuántas historias hay detrás en nuestras familias que no se cuentan, que no se dicen? ¿Cuántos seres hay excluidos? ¿Cuántos abortos? ¿Cuántos hijos que por ejemplo, en la homosexualidad hay problemas y son excluidos? ¿Cuántos temas adictos que son excluidos? ¿Cuántas, digamos, personas que se han suicidado y es mejor ni hablar de ese tema y quedan excluidos? Entonces, el tema de los excluidos es el tema de la pertenencia y es muy delicado porque hay un alma que elige en alguna de las generaciones, dice vamos a resolver esto, vamos a ponerle luz y vamos a poner amor para que esto salga a la luz. Nada de lo que está en la oscuridad puede quedarse aquí oculto.
Entonces, esa es como una de las partes de nuestro propósito como seres humanos, evolucionar en conciencia, pues para poder ser felices. Bueno, por aquí voy a leer entonces, dice, al principio pensamos, dice Germán, Juan, bienvenido, gracias. Germán dice, al principio pensamos que todo es al azar y que es todo lo de afuera, lo que me genera sufrimiento. Muy bien. Somos etiquetas desde que nacemos, según sea la cultura y la sociedad. Perfecto, sí, así es. Nuestra primera etiqueta es el nombre que nos escogieron y con el que nos han bautizado. Sí, perfecto, Juan. Nosotros ya, es más, decimos soy fulanito, no digo me llamo, sino soy fulanito ya. Mi profesión está, nos etiquetamos ahí mismo con la profesión, con el hacer, y ahí estamos lejos un poco de nuestra esencia y de nuestro ser. Entonces, pues, ¿qué les quiero compartir yo? Que en este libro, en cada una de las etapas de la vida, yo fui descubriendo y fui teniendo señales, pero que solo hasta después de hacer un proceso de autoconocimiento y de sanación, pude darme cuenta que todas las piezas se encajan como en un rompecabezas, pero las que yo antes no veía, sino que por el contrario siempre juzgaba. Entonces, empiezo, por ejemplo, y les voy contando qué señales tuve. Tuve, por ejemplo, esa que me llegó la carta y me quitó de una la primera base. Usted no es quien usted cree que va a ser. Muy bien. ¿Cuántas veces no necesitamos que a ustedes les llegue una carta y que sean adoptados, no? Simplemente, ¿cuántas veces quiero que se pregunten, ustedes han sentido que no los reconocen como lo que son? Por ejemplo, de la parte egoica. ¿Cómo así? Es que no se da cuenta que yo sé más, que yo soy el profesional, que yo soy el doctor, que yo soy fulanito de tal. De hecho, muchas personas dicen, usted no sabe quién soy yo. En ese quién soy yo, pues esa no eres tú. Nuestro trabajo es quitarnos esa etiqueta para poder entrar a reconocer realmente quién soy y qué papel represento yo en este vínculo del sistema familiar. Entonces, los lazos de sangre son los que más nos cuestan, quiero decirles, porque nosotros con los amigos, pues les perdonamos, somos amables, bueno, los comprendemos, es más fácil acompañarlos, somos más complacientes. Es más fácil con los amigos, ¿verdad? Con ellos los podemos hacer. ¿Y por qué con la familia no? ¿Por qué con la familia somos más duros? ¿Y por qué con nosotros mismos somos tan duros? Porque ahí está el reto, porque no somos, elegimos esa familia y ese padre de esa manera o esa madre que me tuvo, que no me tuvo, que me abandonó, que no me dio lo que yo necesitaba, que me dio lo suficiente porque era lo que ella tenía para dar, pero que ahora me toca a mí hacerme responsable de lo que no tuve y dármelo yo mismo, porque ese es uno de los retos, es, bueno, te entregamos estas herramientas, a partir de aquí, ¿tú qué vas a hacer con lo que te dimos? Porque tú como alma elegiste que ese era tu misión. Pero nos cuesta, sé que nos cuesta conectarnos con ese propósito, que nos hacemos muchas preguntas desde nuestra parte egoica, y que mientras no aceptemos, primer paso, aceptar que yo elegí, que no me tocó, que nada en el universo, que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios y que nada en el universo es casual, todo tiene un gran propósito para que yo evolucione, para que yo corrija lo que en mi primera infancia o desde mi concepción, primera infancia y adolescencia, quedó grabado, pero con una contaminación de las creencias de mis padres, de la cultura, de la religión, pero que eran necesarias para que yo ahora pueda comprender cuál es entonces mi camino y cuál es la verdad. Entonces quiero contarles ya para ir finalizando que cuando yo hago este proceso, después lo vamos a ver reflejado entonces en tus parejas, en tus relaciones, y te vas dando cuenta, bueno, yo por qué no puedo tener una relación estable, o por qué estoy solo,
¿Por qué tengo siempre el mismo conflicto con mi pareja? Pues porque estamos en el niño que aún no ha evolucionado para madurar en su estado emocional. Nos quedamos en estado emocional niños. Y yo puedo estar muy grande, pero cuando tengo mi sufrimiento, revisemos por qué es mi estado emocional niño. Eso por otro lado. Entonces, aquí en este libro ustedes van a encontrar todas esas etapas por las que yo pasé, que si ustedes las resignifican a través de esta historia, se inspiran y digan, claro, por ejemplo, ¿quién aquí fue madre muy joven? Yo fui madre a los 17 años. ¿Cuántas personas hay que fueron madre a los 17 años y a partir de ahí la vida nos cambió y nos marcó nuevos rumbos? ¿Cuántas personas, por ejemplo, pudieron estudiar la carrera o no que quisieron y la pudieron estudiar o no la pudieron estudiar? Yo. ¿Cuántas personas estudiaron una carrera y no están en este momento ejerciendo su carrera, sino que la vida los llevó por otro lugar? Muchos, muchos, muchos. ¿Cuántas personas perdieron a un ser querido en su infancia o en su adolescencia que les cambió totalmente la vida? Muchos. ¿Cuántas personas como yo? Y les voy a dar este dato. Las estadísticas dicen que el 70% de los hijos no se crían con sus padres. Y de ese 70, el 20%, de ese otro 20%, o sea, el 50%, se crían solamente con la mamá. Y otro 3-4% se crían con su papá. Imaginemos entonces qué clase de sociedad tenemos de disfuncionalidad, que en este momento es perfecta, porque no la vamos a juzgar, simplemente es que nos demos cuenta que tenemos un trabajo maravilloso que hacer para que aprovechemos al máximo nuestra experiencia de vida y le demos lugar a ese espacio de comprender y querer saber, oiga, ¿cuál será entonces mi propósito, mi misión? Te voy a dar la respuesta. Cuando empezamos a liberar el dolor y a corregir mi interpretación sobre lo que veo y siento inicialmente con mis padres, empiezo a acercarme a descubrir el propósito de mi alma. En este caso, como les decía, no fue un proceso para mí ni fácil, porque mentiría si les digo, no, esto no es sino revisarlo y ya no. No es fácil, es un poco doloroso, pero es tremendamente liberador y satisfactorio. Eso es como cuando nos vamos a inscribir a hacer algo y diga, uy, pero eso me va a costar tiempo, dinero, no voy a poder volver a cada 8 días a hacer lo que yo hacía, no puedo volver a ver películas, no, me tengo que concentrar solo en estudiar. Requiere cambiar muchas cosas en tu vida y eso es lo que a veces no estamos dispuestos a hacer. Entonces, por eso en este libro yo hoy quiero decirles que quien tenga la oportunidad de tenerlo en sus manos e inspirarse con él, leyéndolo a conciencia de lo que está pasando en cada capítulo. Hay un capítulo y una señal que fue muy bonita de una visión, donde es como una visión donde, que mejor no se las cuento para que lo lean, pero que me conectó nuevamente con esa esencia divina. Y yo dije, claro, yo estoy súper alejada de verdad, de lo que mi alma anhela. Y vuelvo a conectarme con eso. Después viene una experiencia súper detonante también, que fue la enfermedad de uno de mis hijos, que eso te mueve impresionantemente porque es algo que no está en tu control, que ya no te toca a ti, sino que ya está tocando a uno de tus hijos. En la inconformidad en mi trabajo, de sentirme que no, que sí, que me iba bien económicamente, pero ese gran vacío de no poder como sentirme a gusto, creativa, con esa, no, es como ir a tener que hacer lo que todo el mundo hace porque tengo que ganar dinero y porque tengo que vivir. Yo me imagino que todos hemos pasado por momentos como esos. De todo eso van a encontrar aquí, porque es que ahí estuve para poder hoy llegar a la conclusión de decirles, este es el camino perfecto. Cuando le damos la importancia a nuestra historia, a nuestra vida, sanamos nuestras heridas, me abrigo
me autocompadezco, me empiezo a amar para ser feliz, evoluciono. Y cuando yo evoluciono y reinterpreto todo eso que pienso que es así, pero que no es así porque me está causando sufrimiento, la vida empieza a tener un tinte maravilloso, empieza a tener un gran sentido que se lo das tú mismo porque eres tú quien encuentra su propósito y dice, claro, ahora entiendo por qué tuve un papá que me abandonó o que me castigó. Eso que hizo, eso hizo más fuerte en mí. Claro que me dolió, pero ahora comprendo que esto lo elegí yo. Cuando yo asumo y digo, él hizo lo que tenía que hacer, era lo que sabía, era lo que él comprendía, lo que a él le enseñaron, porque él también estaba lleno de vacíos y de dolores y de sufrimiento y de inconformidades. Pues no tenía más, no puede dar lo que no le dieron. Entonces, a partir de allí, nuestra vida cambia. Por eso aquí les escribo que esto es un camino que te señala la vía para transformar tu vida y resignificar tu historia. Entonces, mis queridos amigos, bueno, quiero contarles entonces, ya estamos llegando al final, no sé si quieren hacer alguna pregunta y, bueno, contarles que tengo, cuál va a ser la oportunidad de hoy. Bueno, resulta que estoy haciendo una consulta del árbol transgeneracional. Si quieres consultar algo que hoy, en este momento de tu vida, tú quieras resolver, puedas hacerlo, puedas mirar tu árbol desde otro lugar y descubrir qué puede ser lo que tú estás cargando, que no te corresponde, pero que tú elegiste resolver o restaurar, o poner amor allí. Y de tal vez desobedecer con amor ese mismo legado, porque hay un amor ciego por el que yo tengo que, o una fidelidad que yo necesito seguir cubriendo. Cuando yo reviso eso de mi árbol transgeneracional, yo me logro liberar y avanzar en esa evolución. Bueno, ¿qué me dicen por acá? Vamos a ver. Bueno, a todos muchísimas gracias. ¿Quién está aquí? Veamos. Por aquí están escribiendo. Estamos interesados en adquirir un ejemplar del libro que utilizas para apoyar tus vivencias. Gracias. Claro que sí, Juan, con muchísimo gusto. Bueno, me cuentas si estás interesado entonces en hacer también la consulta privada. O bueno, si no quieres, si no solamente el libro también está válido. Bueno, toda esta semana vamos a estar en la promoción. El que escriba hoy, por ejemplo, pues tiene esta gran oferta. Y si no, pues ya tenemos entonces la oportunidad de que ustedes adquieran el libro. ¿Ok? Bueno, entonces permítame ya irme despidiendo. Ya se está haciendo oscuro acá, no prendí la luz. Yo creo que todavía me ven un poquito. Entonces, bueno, para mí ha sido muy grato poder compartir con ustedes esta información de amor que me llena de mucha ilusión, que este hijito mío, que nace de mi alma, esté llegando a muchos corazones, esté tocando corazones, esté inspirando vidas, a que nos conectemos con nuestro propósito del alma, que lo conozcamos, que nos muestra un mapa de ruta maravilloso. Yo les diría que no busquen en otro lado por dónde podemos ser felices sin empezar a sanar estos vínculos que son los del sistema familiar, los que nos van a llevar a crecer y a evolucionar. Entonces, por aquí nos decía Olivia, sí, yo lo tengo, yo lo leí, qué bueno, Olivia, claro que sí, te gustó, cuéntanos un poco tu experiencia, qué bonita, te conectó. Bueno, de hecho, Olivia, que está diciendo aquí lo tengo, ella es mi alumna y está haciendo su proceso de autoconocimiento, confírmanoslo por acá, Oli, ¿cómo estás tú en tu proceso de autoconocimiento? Miren, normalmente quien lee el libro se anima a empezar su trabajo de autoconocimiento, porque es que el tema de sanar y conocernos a nosotros mismos no es de un taller, no es de una clase, no es de la noche a la mañana con una varita mágica, no, esto requiere un proceso. Mi proceso de más de 20 años, que aquí se los resumo y se los cuento con mucho amor, bueno,
no necesitamos tampoco 20 años, por supuesto. Necesitamos simplemente conectarnos con esta información para acelerar un poco nuestro proceso y vivirlo, vivir el sentido de nuestra existencia, porque ese es el propósito de sanar estos lazos de sangre y transformarlos en vínculos de amor. Bueno, sí, Luzma, el libro me tocó, lo leí en 2 días. Claro, Oli, es que el libro es súper enganchador, claro que sí. Muchas gracias, Olivia, por participar. Bueno, perfecto. Entonces, listo, Oli, gracias por participar. Entonces, tienes el derecho a, si alguien quiere la consulta, pues me cuentas, porque tú has participado y tal vez, pues, muy bien, Luzma, me ha servido mucho y es un proceso de observar y de sanación. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Olivia, por tus comentarios. Los valoro muchísimo, tus testimonios. Y bueno, un abrazo para todos. Nos estaremos nuevamente comunicando. Espero que en este momento le den todos me gusta a este video para que me ayuden a que llegue a muchas más personas. No se les olvide, este es el momento. Dale me gusta y por favor compártelo para que de verdad empezamos a hacer una masa crítica de personas que quieran unirse a sanar y aprender a ser felices, como nos dijo Don Edison acá, porque todos en el fondo estamos buscando el mismo resultado, pero por diferentes caminos. Ha sido un placer muy grande, me encantó muchísimo verlos, leerlos. Gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Abrazos y bendiciones. Igualmente para ustedes. Ya estoy muy oscura, ya no me veo. Gracias a todos, los quiero mucho. Gracias por acompañarme a celebrar este primer año de muchos años exitosos que este libro va a tener. Para las personas que estén en otro país, lo hay en Amazon y también lo tenemos en Busca Libre. Un abrazo grande, los quiero mucho. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos.